Vamos ahora sí a hablar como Dios manda de esta secuela que, para sorpresa de muchos, resulta un proyecto bastante efectivo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Ya después de haber realizado los videos de primeras impresiones y sin spoilers, toca hablar con todos los spoilers del mundo de Gladiador 2. Una película que, como podría haberse esperado, era de bastante precaución para los acérrimos fans de Hueso Colorado de la original Gladiator que se lanzó en el año 2000. Es una cinta imperecedera, es inalcanzable y que, con todas las secuelas que puedan existir de esa película, nunca le van a llegar a la suela de los zapatos. Con eso entendido, ¿esto significa que Gladiador 2 es una mala película? No. Gladiador 2 no es una mala película, no es una mala secuela y por consiguiente es un muy buen tributo a lo que se construyó hace ya más de 2 décadas. La película Gladiador original del año 2000 ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe. Y el rodaje fue un completo despelote, por así decirlo, porque fue bastante improvisado en el inicio, había como 20 páginas y Russell Crowe a punto estuvo de bajarse del proyecto porque no le gustaba lo que se estaba haciendo. Y qué coincidencias de la vida que a día de hoy sigue siendo uno de esos productos que uno piensa, no lo toques, no lo muevas, porque lo puedes arruinar. Yo, de secuelas, rescato muy pocas que hayan estado al nivel, que hayan sido dignas de su predecesora o que incluso hayan superado a la primera película. Está The Dark Knight, está Spider-Man 2, está El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, está incluso Shrek 2, y muy pocas, junto con El Imperio Contraataca, con El Padrino 2, incluso Dune Parte 2, pueden llegar a ese escalafón. ¿Gladiador 2 no supera a la primera? Yo creo que la respuesta obvia es no. No por eso significa que la cinta sea mediocre en lo más mínimo, Tienes una entrega posiblemente de los mejores trabajos que ha hecho Ridley Scott en toda su carrera. No supera a la original Gladiator, pero de los últimos años sí que es el proyecto más notable. Ridley Scott ha tenido en su palmarés Napoleón, tiene por ahí también The Last Duel, El Último Duelo, tiene Kingdom of Heaven, El Reino de los Cielos, tiene Prometheus, tiene N número de cosas que puede uno pensar que el sujeto tiene calidad en todos ellos, pero las cosas como son. Los últimos años de Ridley Scott han estado un poquito como si estuviera arriba, pero después está abajo, después se mantiene en medio y no ha estado tan constante como uno quisiera. Gladiador 2 es posiblemente una de esas cintas que cuando va uno al cine tiene un miedo terrible, porque ya tuvimos hace poco una secuela que arruina lo que se hizo en la primera y que ya le puede quitar un poco de valor a lo que originalmente se había planteado, que fue Joker Folly Ado. La segunda película del Joker destroza, aniquila, vapulea lo que Todd Phillips había hecho en la primera película, y dices tú, ahí está la razón del por qué ciertas películas no deben de tocarse. Ese es el miedo máximo que posiblemente muchas personas tendrían al acudir a Gladiador 2. He de decirles que, con mi experiencia en la sala de cine y habiendo visto ya Gladiador varias veces, sí me quedé pensando, ojalá hubiera yo visto la original en la pantalla grande. Yo, cuando salió la primera Gladiator, yo apenas tenía 1 o 2 años de edad. Así que o eso se veía en reestreno o no podría haberse visto de la forma original. Y esta segunda parte a mí me dejó bastante satisfecho y bastante conforme. Dicho esto, después de una larga introducción, comencemos con el qué es lo que sucede en esta película de una manera muy sencilla y de una manera bastante por encima para no hacer este video de 40 o 45 minutos. La película arranca en un espacio
de África llamado Numidia, me parece, después de una secuencia inicial que te pone todos los títulos de la película, los actores, con una banda sonora bastante decente de Harry Gregson Williams, y es una secuencia animada de lo que ocurrió en la primera película. Es un resumen o un previously on, previamente en, para darte la introducción a esta nueva historia. Arranca en una situación bastante precaria en África, con nuestro protagonista que es Jano. El actor que es Paul Mescal interpreta a Jano, que posteriormente se revela como el hijo de Lucila, que es la hija de Marco Aurelio. Por consiguiente, él es el nieto del emperador Marco Aurelio que vimos al principio de la primera Gladiator. Este niño ya apareció en la primera película. Es el sobrino de Cómodo, Joaquín Phoenix, y nos revelan aquí que es el hijo de Máximo Décimo Meridio, el personaje de Russell Crowe. ¿Cómo es que termina en África? La película te lo explica posteriormente. Aquí te ponen una secuencia inicial muy parecida al de la primera, que aquella cinta arranca con una batalla y aquí también tenemos una secuencia bélica. La parte de la producción es muy muy buena, la construcción de los decorados, el cómo te ponen los barcos de Roma asediando esta ciudad africana, Numidia, y posteriormente cómo los sobrevivientes terminan yéndose junto con los barcos de Roma a los puertos del imperio para trabajar como gladiadores o como esclavos. Eso es muy parecido a lo que ocurría en la primera película. Yo decía, no vayan por ese mismo lado, porque si no es un copy-paste, un remake de la primera, vestido como una secuela. Esto está ambientado más de 20 años después de que muere Marco Aurelio, de que muere Máximo, y ya todo ese sueño de Roma que tanto se quería implementar en el imperio para una mejor ciudadanía y una mejor Roma, se ha perdido. Se ha perdido. En Roma hay dos emperadores que no tienen tanto tiempo en pantalla como uno quisiera y que no le llegan en lo más mínimo a la locura desmedida que había mostrado Joaquín Phoenix con Cómodo. Tienes a dos gemelos de nombre Jetta y Caravalla, me parece que así se llaman. Son dos sujetos que son tremendamente repulsivos y que, salvo una o dos escenas, no tienen mucho más que ofrecer. Son los dos bufones que están en el trono en turno, pero no te explican cómo es que estos dos han llegado. Te ponen ahí como en una especie de título: han pasado tantos años, el sueño de Roma se ha ido, Máximo Décimo Meridio casi que ya no es tan recordado, salvo unos cuantos que apenas se están atreviendo a soñar en una mejor Roma. Dicho esto, Roma es más protagónica aquí que en su primera entrega, porque ya lo dije en la reseña sin spoilers, que esta película es mucho más política y mucho más acercada a la sociedad de lo que fue la primera. El protagonista tiene una misión. Después de que su gran amor, el gran amor de su vida, una esposa que tiene una aparición mínima ahí en Numidia, pues se quiere vengar de quien fue el perpetrador de su muerte, junto con el de otros tantos en esta ciudad en África, que es el general Acacio, interpretado por Pedro Pascal. Este intento de venganza, al principio, dices tú, es muy similar a la primera película, que el gladiador en turno se quiere vengar del sujeto que está en Roma porque su familia acaba de perecer. En este asedio de los barcos de Roma hacia Numidia, muere la mujer de Jano, de Lucio, que todavía no sabemos cómo es que termina en África. Ya paulatinamente, conforme pasa la cinta y conforme dan ese cambio, ese giro a un tono mucho más político y mucho más social, lo van explicando. Esta venganza inicial se vuelve un segundo término cuando entendemos el qué es lo que está pasando en el Imperio Romano y cómo este se está cayendo a pedazos con los dos bufones en turno, que son los dos emperadores gemelos que son repulsivos a la vista. El general Acacio, que termina en una posición muy parecida a la de el general Máximo Décimo Meridio en cuanto a popularidad, en cuanto a gusto al público, en cuanto a entereza, no tiene tanto tiempo en pantalla como uno pensaría al ver los trailers iniciales. Uno sí piensa
que él es el enemigo a vencer, pero no. El sujeto, al contrario, termina siendo bastante entrañable, bastante carismático y que ayuda a los ideales de Lucila, la nieta de Marco Aurelio, que era la enamorada de Máximo en la primera película, que es Connie Nielsen. Connie Nielsen aquí tiene un rol mucho más protector, mucho más maternal y mucho más de defensa de los ideales que se habían planteado en la cinta inicial. Al contrario de lo que uno podría pensar, el general Acacio no está al servicio de Roma para dar agrado a los emperadores. Al contrario, él sirve al pueblo, él está al servicio de la ciudadanía y está planeando que estos dos que están en el trono del imperio sean derrocados lo más pronto posible. La parte final de la película ejemplifica eso y el cómo esa idea de un sueño de Roma mucho más puro y mucho más íntegro todavía no está tan lejos de cumplirse como se podría pensar al inicio de esta película. Roma está cayéndose, Roma está en las últimas, esto está ambientado 200 años después de Cristo, la persecución a todo aquel que no esté acorde a los ideales de estos dos emperadores locos está muy bien planteado. En la parte de los juegos en el Coliseo se nota inmediatamente que cualquiera que esté en contra de lo que piensen los dos emperadores, cuello, los matan, los eliminan. Y eso está muy bien porque le dan juego a una ciudadanía que ya no está con la venda en los ojos, que tiene voz y voto y que cualquier inconformidad la van a expresar. Y eso ya lo veremos un poquito más adelante. El gladiador en turno se va a distintos puntos del Imperio Romano. Primero se va a Ostia, después termina peleando en el Coliseo, pero gracias a un personaje que es el mastermind de toda la parte de corrupción, de deseo del poder, y que termina eclipsando a todo aquel que aparece en pantalla, incluso al propio protagonista, que es Denzel Washington, Macronio. Te lo revelan como un esclavo que, conforme ha pasado el tiempo, ha ido adquiriendo fama, ha ido adquiriendo fortuna y la potestad para adquirir gladiadores, porque él ve la parte del combate de gladiadores como un arte. Hay gente que va por fama, gente que va por la venganza, pero él adquiere la ira de toda la gente que lucha para él. Este sujeto, que ha estado en lo más rastrero en su juventud, porque te explican que él sirvió al emperador Marco Aurelio, pero que fue él un esclavo del imperio, ahora quiere llegar a lo más alto. Ahí como víbora, ahí como esa serpiente que está hablándole al Senado concretamente para quitar a este, y ese es el juego político que le dan a Denzel Washington. Es un tipo carismático, es un tipo que cuando entras tú junto con este sujeto, él eclipsa todo el espacio y la película juega muy bien con Denzel Washington. No nos sorprenda que Washington tenga una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, si se lo lleva o no, eso es ya decisión de la gente que está ahí en la academia, pero le pueden dar una nominación porque él eclipsa a Paul Mescal, a Pedro Pascal, a Connie Nielsen y a todo aquel que está jugando en este terreno de gladiadores. La cinta, al principio, en su primera mitad, es muy, muy similar a la original Gladiator, pero a partir de que conocemos que este personaje Jano es Lucio, la cosa empieza a cambiar. Hay una escena en particular que le da un trasfondo mucho más emotivo a la relación madre-hijo, que, a ver, no es que no me haya gustado, sino que el sujeto está intentando olvidar el cómo es que Roma ha ido implementando su furia, su destrucción a cada una de las comunidades que toca. Y una de esas comunidades fue Numidia al principio de la película. Él recuerda que Roma, pues sí, era su casa, que su madre estaba ahí, que su tío Cómodo era un desgraciado y de que el general Máximo Décimo Meridio era como la figura más pura dentro de lo que él conocía en Roma. Después de la muerte de Máximo en la primera película, no sabemos qué es lo que pasa con ninguno de los personajes, porque tal cual es el final de aquella cinta.
Aquí vemos que Lucila, inmediatamente después de que todos cargan a Máximo, ¡pum!, se va a ocultar a cierto lugar porque todos quieren la cabeza de Lucila por X, Y o Z razón que estaban a favor de Cómodo, y para protección del niño que se escape en un caballo a quién sabe dónde. Ese quién sabe dónde terminó siendo Numidia, y ahí creció, ahí se gestó, ahí se formó, ahí conoció a su mujer, y a partir de eso Roma ha ido conquistando ciertos lugares, y al mando del general Acacio, Numidia cayó en manos del Imperio Romano. Gracias a eso, el protagonista quiere vengarse, pero la venganza se va al segundo término cuando conocemos que Acacio quiere liberar, ayudar a Lucio por petición de Lucila. Pero esa ayuda no se va a gestionar sin que estos dos tengan una interacción, y la única interacción que van a tener va a ser en el Coliseo, va a ser adentro de la arena. En cuanto a personaje protagónico, a Paul Mescal le podemos dar un voto de confianza porque no es un mal protagónico, pero no le llega a Russell Crowe. La película no intenta ser Gladiator 1, intenta ser una muy buena consecución de lo ya construido, a sabiendas de que la primera es insuperable, pero que sea una historia que rinda homenaje y que rinda tributo al protagonista de aquella cinta, que es Máximo. No pisotea lo ya construido, te da una pauta a algo nuevo para que sea en escala bastante mayor que la venganza de un sujeto que había perdido a su familia, como tal parece iba a ocurrir en esta segunda película, o eso por lo menos te daba la impresión. El juego político que le dan a Denzel Washington es lo que le da el giro a la película en cuanto a tono y en cuanto a escala. Quiere el sujeto llegar al imperio enemistando a los dos hermanos, enemistando al Senado con los dos hermanos, los dos gemelos, los emperadores, están completamente locos de la cabeza. Tienes allá a Joseph Quinn, que es el emperador Geta, pero quien se termina llevando la combinación de estos dos es el otro, el que tiene al monito ahí. Cuando nombra el emperador Caraballa, no sé si es Caraballa, Carabella, no sé, a su monito como el primer concejal, dices tú, el sujeto está loco, el sujeto está completamente ido. El que está al segundo al mando es Denzel Washington. Y la película también adquiere un nivel de violencia mucho más amplio que el de la primera cinta. Aquí sí ves cabezas rodando, aquí sí ves huesos completamente saliéndose del brazo. En la parte de los gladiadores no se dejan nada a la imaginación. Cuando los atraviesan, se nota el maquillaje, se nota la sangre a borbotones. Pero no es una película clasificación C, es una película R, pero acá es B15. Y en cuanto a violencia, sí se sobrepone a la primera cinta. Y hay una escena que tiene que ver con los dos emperadores, que tiene a Denzel Washington ahí por detrás, siendo la voz que mueve todos los hilos. La muerte del emperador Geta es gore, es bastante explícita, porque el emperador termina siendo seducido por lo que le dice Denzel Washington, de que el hermano no te quiere, que te va a querer pisotear, va a convencer al Senado de que te derroquen, van a matar a tu monito en el primer momento que tenga la oportunidad. Así que el otro lo intenta atacar, pero como que se detiene, porque al final es su hermano, que siempre lo ha protegido de tanta cosa. Pese a que son dos locos, pues son esos dos los únicos que más o menos se han protegido uno al otro. Pero desde el Washington se encarga de que la cabeza de Geta sea cortada, de no nada más ponerle el cuchillo en el cuello, ¡pum!, que se corte la cabeza. Y cuando es nombrado subcónsul o algo parecido, muestra la cabeza del emperador a todos los miembros del Senado y dices tú, cuidado, esta es una muy buena escena. Pero la escena de la película se la lleva Pedro Pascal. Ya habíamos dicho que este general Acacio era un sujeto que los trailers nos lo vendían como el máximo villano a vencer, pero en realidad no era el antagónico, al contrario, es un sujeto con honor, es un sujeto con valores, es un sujeto con bastante fuerza mediática en toda Roma y es bastante querido, pero nada más porque los emperadores dicen, este es traidor, hay que considerarlo traidor. La gente lo quiere y la gente está en contra de que él muera, porque la pena es que muera en
el campo de batalla, en la arena del Coliseo. Y el personaje de Pedro Pascal sí es el que muere. Él muere a flechazos porque tienes a toda la guardia ahí al servicio del imperio que dan la orden de mátenlo. La gente se les abalanza casi casi a los soldados y ahí tienes por entendido de que la gente no estaba de acuerdo con que su general cayera en campo de batalla. Y vemos cómo esta sociedad romana está en contra de ciertas autoridades que uno ve ese escenario y piensa, Roma se está cayendo a pedazos. Y el único que puede más o menos equilibrar la balanza es Paul Mescal, es Lucio. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si incluso su gente más cercana, la gente que está cercana al imperio, a los dos emperadores, también tienen peligro de que los descubran y de que por consiguiente los terminen aniquilando. El personaje de Pedro Pascal tiene esa escena de revelación de que yo serví a Máximo en cuanto a sus ideales, amo a tu madre Lucila, adoro lo que Marco Aurelio y Máximo han gestado, escúchame, porque te estoy intentando proteger. Ahí Paul Mescal como que se da cuenta, y es como uno de esos puntos que en la película pueden resolverse de otra manera porque tienen una solución bastante rápida. El personaje se hinca ante Paul Mescal, tira su espada, y es ahí cuando los emperadores tienen esa locura desmedida de que lo maten, lo llenan a flechazos. Pero no es antes que Lucio se hinca también como para rendir pleitesía, rendir tributo a lo que le está diciendo Pedro Pascal, a lo que le está diciendo Acasio. Y aquí está la escena de la película para mí. Así es como Roma trata a sus héroes, así es como Roma va a pagar el cómo los héroes son vistos, así es como estos dos sujetos se encargan de dictar justicia. No es que los dioses lo deciden, sino que estos dos, por su locura, por su ego tan amplio, no pueden soportar que lo quieran más a este general que a ustedes dos que están en el trono. Esa escena, para mí, dictamina el tono de la película. Ahí se acaba esa venganza, ahí se acaba ese voy a acabar con el general nada más porque Roma ordenó acabar con Numidia. Él no quería estar tal cual en Numidia. Se lo dice a Lucila, si vieras cómo esta gente estaba sufriendo las pérdidas, el cómo estaban quemando los cuerpos. Ahí conocemos el verdadero carácter y la personalidad de Acasio. Y dices tú como espectador, esto va bastante bien. Por eso creo que esta secuela no merece las piedras que le están aventando algunos. No es una mejor película que la primera cinta, pero sí va muy acorde a cómo se está intentando construir una amplitud de la sociedad romana y el legado de Máximo Décimo Meridio todavía puede ser muy bien tratado. Aquí ese sueño de Roma se está intentando recuperar. Lo que Marco Aurelio tanto deseaba, lo que Máximo estaba tanto intentando defender, al final de la cinta lo logran conseguir. Se descubre la traición de Acasio, de Pedro Pascal, y de Connie Nielsen, de Lucila, hacia el imperio y a los manejos que estaba también ahí estando en constante actividad, Macronio, que es Denzel Washington. Y él es el verdadero antagonista. Y se da cuenta de esto Paul Mescal. Al final de la cinta, en este combate de defensa hacia su madre, suben las escalas. Sube todo esto. ¿Y a qué vamos con el final de la película? Con que muere Connie Nielsen, sí, muere por un flechazo de Denzel Washington, de Macronio, y ahí tenemos dos ejércitos, tenemos dos armadas. Por un lado, el ejército que está al servicio del imperio y de Denzel Washington, y por el otro, el que intentaba rescatar a Paul Mescal por órdenes de Acasio y de Lucila. Este plan para derrocar al imperio, porque estaba ahí Darío VI junto con Acasio en planificación para que los dos emperadores cayeran. Como esto no se llevó a cabo y el plan falló, el anillo imperial que usaba Marco Aurelio, que pasó a manos de Máximo y que pasó a manos de Lucila, ahora está en manos
de Lucio, porque su madre se lo entrega en la prisión. La fuerza de su padre y la audacia de su madre aparecen al final de la película. El médico en turno, el amigo de Zelda, que termina curando todas las heridas de combate de Jano, es el perpetrador de que Darío VI se entere de que Lucio está vivo y de que se necesita una alianza para que Roma no caiga en manos de los corruptos y en manos de la gente que en realidad quiere ver a esta ciudad tan majestuosa caer. Y se gesta este discurso de el sueño todavía no está muerto, el sueño todavía podemos gestarlo. En ese punto en el que Paul Mescal, Lucio se transforma en la figura de su padre al unir a los dos ejércitos, al ejército de Roma, que estaba al servicio del imperio, y al de Acacio, que tenía la intención original de liberarlo. Ahora, con la muerte de Acacio, con la muerte de Lucila, solamente queda en pie, en defensa de ese ideal, Lucio, que es el hijo de Máximo Décimo Meridio. El personaje de Denzel Washington muere a manos de Lucio en un combate en el río, ahí a la entrada de Roma. Muere, le corta la mano y le corta el pecho y este se muere. Macronio tiene un papel bastante importante porque es la personificación de la corrupción y de cómo intentar dominar Roma desde adentro y desde abajo para llegar hasta arriba. Él fue el verdadero antagonista, el que movió los hilos para que la gente tuviera de verdad miedo al imperio, de que cualquiera que se interpusiera en sus ideales iba a caer. Por eso tenían hasta toda la guardia apuntando al público en los juegos, porque nadie podía decirle que no a lo que los emperadores emitían. Y por eso esta película me parece que dentro de este juego, que al principio parece una copia calca de la primera, alcanza una dimensión mucho más amplia que ojalá en una tercera película nos terminen explicando mejor. Hay momentos en la edición que sí se sienten un poco fuera de lugar porque te cortan el ritmo de ciertas escenas y ciertos diálogos que no van acorde a lo que uno podría esperar de la secuela de aquella película Gladiador. Por todo eso, creo que esta cinta es notable, es una secuela digna, no es mejor que la primera, no hay nada que supera a la primera, pero no es la película secuela desastre que uno podría haber temido desde un inicio. Yo a esta cinta le pongo un 8.5 y creo que vale bastante la pena ver en la pantalla grande. Si les gustó este video, si llegaron hasta acá, lo cual se aprecia bastante, y no le han dado en el botón de la suscripción y les gusta el contenido, háganlo. Compartan con su gente, denle me gusta y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ángel Garmendia para todos ustedes y disfruten Gladiador, porque lo que se haga en vida tendrá eco en la eternidad. Y estoy seguro de que esta secuela, por lo menos, dará algo de qué hablar a la gente que les gustó Gladiator 1 y no es para nada una mala película, al contrario, rinde muy buen tributo a la original y en palabras de Ridley Scott habrá una tercera parte. Merece la pena ver esto en la gran pantalla. Que estén todos muy bien y sí, fuerza y honor.